La señorita Marple y la noche que escuchó su propia muerte. La señorita Jean Marple siempre había creído que las conversaciones más peligrosas eran aquellas que nunca se debían escuchar. En esa particular tarde de octubre, mientras las sombras se reunían alrededor de Sten Merimed como viejos amigos que compartían secretos, la anciana se encontró atrapada detrás de las pesadas cortinas de terciopelo del almacén del salón del pueblo, escuchando palabras que le helaron el alma. Había venido a buscar las tazas de té de repuesto para la reunión parroquial de mañana por la mañana, cuando unas voces se filtraron a través de la delgada pared desde la habitación contigua. Al principio la conversación murmurada parecía bastante normal, hasta que 3 palabras le congelaron la sangre e hicieron que su antiguo corazón golpeara contra sus costillas como un pájaro enjaulado. La anciana que ve demasiado. La señorita Marple se adentró más en las sombras tras las polvorientas cajas de adornos navideños, mientras la voz continuaba con aterradora precisión. El orador describió un plan tan metódico y calculado que solo pudo haber nacido de meses de cuidadosa observación y resentimiento hirviente. Saben de las pastillas para dormir que toma todos los martes por la noche para su artritis. Saben que siempre revisa la puerta de su jardín antes de acostarse exactamente a las 9:30. Saben que su sobrino Raymond la visita cada tercer domingo y que la señora Henderson, de al lado, viaja a Londres cada fin de semana para visitar a su hija. La voz hablaba de accidentes que no eran accidentes, de coincidencias cuidadosamente orquestadas, de una muerte que parecería tan natural que a nadie se le ocurriría cuestionarla. La señorita Marple se dio cuenta, con creciente horror, de que estaban discutiendo su asesinato con el mismo tono casual que se podría usar para planificar una fiesta en el jardín. Una segunda voz se unió a la conversación y la señorita Marple sintió que sus rodillas se debilitaban al reconocer al hablante. Alguien a quien conocía desde hacía años, alguien en quien había confiado, alguien que le sonreía todos los domingos después del servicio religioso y le preguntaba por su salud con aparente preocupación genuina. La conversación giró en torno al tiempo y la señorita Marple se enteró de que tenía quizás 2 semanas antes de que pusieran en marcha su plan. 2 semanas de vida a menos que pudiera, de alguna manera, darle la vuelta a la situación a los posibles asesinos que habían estudiado sus hábitos con la minuciosidad de asesinos profesionales. Mientras unos pasos se acercaban a la puerta del almacén, la señorita Marple se hizo pequeña detrás de una pila de sillas plegables y contuvo la respiración hasta que le ardieron los pulmones. La puerta se abrió brevemente y alguien miró dentro antes de volver a cerrarla con un suave clic. Cuando el silencio finalmente regresó al salón del pueblo, la señorita Marple permaneció inmóvil durante otros 10 minutos antes de salir de su escondite con piernas temblorosas. Las tazas de té quedaron olvidadas mientras se dirigía a casa por calles que ahora parecían llenas de ojos vigilantes y amenazas ocultas. Esa noche, mientras estaba sentada en su sillón familiar junto a la ventana que daba al jardín que siempre le había traído tanta paz, la señorita Marple se enfrentó a una terrible verdad. Alguien en su amado pueblo la quería muerta y habían planeado su asesinato con una precisión que hablaba de un odio profundo cuidadosamente alimentado con el tiempo. La pregunta que la perseguía cuando el reloj dio la medianoche no era quién podía odiarla lo suficiente como para matarla, sino más bien cuántos secretos habían descubierto sus agudas observaciones y gentiles indagaciones a lo largo de los años. Cuántas fachadas cuidadosas había penetrado sin saberlo con su comprensión de la naturaleza humana. La señorita Marple había pasado toda su vida observando a otros, sin imaginar jamás que un día ella se convertiría en la observada. Ahora, mientras se preparaba para lo que podría ser la investigación más peligrosa de su larga carrera, se dio cuenta de que su mayor misterio sería permanecer con vida el tiempo suficiente para resolverlo. El cazador se había convertido en la presa y el juego apenas había comenzado.
La mañana siguiente no trajo ningún consuelo a la señorita Marple mientras estaba sentada a la mesa del desayuno, mirando sus gachas intactas, mientras la dorada luz del sol se filtraba a través de las cortinas de encaje. En la cruda luz del día, la conversación que había escuchado parecía casi imposible de creer. Realmente podría haber escuchado a alguien planeando su muerte con tan fría precisión, o su mente envejecida finalmente comenzó a jugar los trucos crueles que siempre había temido. Los alegres sonidos del despertar de Sten Mead se colaban por su ventana abierta. La señora Henderson estaba colgando su ropa en el tendedero de al lado tarareando una melodía de su juventud. El cartero silbaba mientras hacía su ronda y se detenía para charlar con el viejo señor Pemberton sobre el clima. Los niños reían mientras caminaban a la escuela. Sus voces brillaban con inocencia y alegría. Todo parecía tan maravillosamente normal que la señorita Marple empezó a cuestionar su propia memoria. Quizás la conversación había sido sobre otra persona completamente distinta. Quizás sus oídos le habían jugado una mala pasada en ese polvoriento almacén. Quizás simplemente había oído lo que su mente subconsciente más temía a medida que envejecía y se volvía más vulnerable. Sin embargo, cuando cerró los ojos, todavía podía oír esa voz que describía sus hábitos con un conocimiento íntimo. Las pastillas para dormir que tomaba todos los martes, la puerta del jardín que revisaba cada noche. Estos no eran detalles que pudieran confundirse o recordarse mal. Alguien la había estado observando, estudiándola, aprendiendo sus rutinas con la paciencia de un depredador que observa a su presa. Un golpe en su puerta interrumpió esos pensamientos inquietos. La señorita Marple se recompuso y abrió para encontrar al doctor Haydock de pie en su umbral con su familiar expresión preocupada. Había sido el médico del pueblo durante 30 años y siempre había tomado un interés protector en su bienestar. «Buenos días, Jane», dijo entrando sin esperar invitación. «Te ves bastante pálida esta mañana. ¿Te sientes bastante bien?» La señorita Marple estudió su rostro cuidadosamente buscando cualquier señal de que esta visita fuera más que una coincidencia. El doctor Haydock tenía acceso a información sobre su salud, incluida su receta de pastillas para dormir. Conocía su historial médico mejor que nadie en el pueblo. ¿Podría ser genuina su preocupación o era este el comienzo de algún plan que ella había escuchado? «Estoy perfectamente bien, gracias», respondió manteniendo la voz firme, quizás un poco cansada, pero nada más grave que eso. El doctor Haydock se acercó y ella notó cómo sus ojos parecían catalogar cada detalle de su apariencia. Cuando sus observaciones médicas comenzaron a sentirse como vigilancia. Cuando sus preguntas afectuosas comenzaron a sonar como recopilación de información. «Sabes, Jane, a nuestra edad debemos tener especial cuidado con nuestra salud», dijo acomodándose en su sillón favorito como si perteneciera allí. «Las caídas se vuelven más peligrosas. Las enfermedades simples pueden volverse graves rápidamente. No debemos dejar que el orgullo nos impida aceptar ayuda cuando la necesitamos». Sus palabras podrían haber sido un consejo médico inocente, pero la señorita Marple escuchó algo más debajo de ellas, una advertencia tal vez, o una amenaza disfrazada de preocupación. Se dio cuenta de que cada persona que entrara a su casa ahora sería vista con sospecha. Cada gesto amistoso sería examinado en busca de motivos ocultos. Cada conversación casual sería diseccionada en busca de pistas. Después de que el doctor Haydock se fue, la señorita Marple se sentó junto a su ventana, observando cómo el pueblo se ocupaba de sus asuntos diarios. Observó a la señora Henderson charlando con el lechero y notó cómo su conversación se detuvo abruptamente cuando notaron que ella observaba desde detrás de las cortinas. Vio al joven Tommy Fletcher repartiendo periódicos, pero parecía demorarse más tiempo de lo habitual en su puerta estudiando su casa con un interés inusual.
Estas interacciones ordinarias adquirían un significado siniestro en su imaginación asustada, o la gente de St. Mary Mead siempre la había estado observando con más atención de lo que ella creía. Su reputación de resolver misterios la había convertido en enemigos entre aquellos que preferían que sus secretos permanecieran enterrados. A medida que avanzaba el día, la señorita Marple se encontraba saltando ante cada sonido inesperado. El crujido de las viejas tablas del suelo se convirtió en pasos. El susurro de las hojas afuera se convirtió en conversaciones susurradas. Los sonidos familiares de su casa se habían transformado en amenazas potenciales. Intentó perderse en su tejido, pero sus manos temblaban demasiado para manejar las delicadas puntadas. Intentó leer su novela de misterio, pero las palabras se difuminaban mientras su mente corría con posibilidades y miedos. Incluso su amado jardín no tenía paz, mientras imaginaba ojos observándola desde detrás de cada seto y árbol. Al anochecer, la señorita Marple había tomado una decisión que la sorprendió por su claridad. No pasaría los días que le quedaban encogiéndose de miedo, cuestionando cada sombra y dudando de cada gesto amistoso. Si alguien realmente tenía la intención de asesinarla, entonces usaría todas las habilidades que había desarrollado durante décadas de observación para identificarlos primero. El juego que habían comenzado se jugaría ahora según sus reglas. La señorita Marple había resuelto asesinatos antes, pero nunca había tenido que resolver el suyo propio. El desafío la aterrorizaba y la vigorizaba al mismo tiempo de maneras que no había esperado. Cuando la oscuridad cayó sobre St. Mary May, ella comenzó a planificar su investigación con la misma precisión metódica que su posible asesino había usado para planear su muerte. La señorita Marple comenzó su investigación a la mañana siguiente con la naturalidad practicada de quien ha pasado toda su vida reuniendo información sin aparentar hacerlo. Comprendió que su mayor ventaja residía en ser subestimada por quienes la rodeaban. Para el pueblo, ella no era más que una solterona anciana inofensiva con talento para el chismorreo y la desafortunada costumbre de tropezar con misterios. Su primera parada fue la oficina de correos, donde la señora Dollop celebraba cada mañana distribuyendo correo e información con el mismo entusiasmo. La pequeña tienda servía como centro de comunicación no oficial de St. Mary Mead, donde las noticias viajaban más rápido que cualquier telégrafo, y los secretos tenían una forma de revelarse a través de conversaciones casuales. «Buenos días, señora Dollop», dijo la señorita Marple mientras se acercaba al mostrador. «Qué día tan bonito después de todo ese clima tan triste que hemos estado teniendo». La señora Dollop levantó la vista de la clasificación de cartas, y sus agudos ojos se enfocaron de inmediato en la señorita Marple, con la intensidad de un halcón que detecta un movimiento en la hierba alta. «Oh, señorita Marple, parece cansada, querida. Está completamente segura de que se está cuidando adecuadamente a su edad». Allí estaba de nuevo esa particular preocupación por su edad y su salud. La señorita Marple archivó la observación mientras mantenía su agradable sonrisa. Había aprendido hacía mucho tiempo que las personas revelaban mucho más cuando creían que estaban siendo útiles en lugar de cuestionadas. «Me las arreglo bastante bien, gracias», respondió. «Aunque debo confesar que últimamente he estado durmiendo bastante mal, quizás sea por toda la agitación que ha habido en el pueblo últimamente». La señora Dollop se inclinó hacia adelante con entusiasmo, mordiendo el anzuelo. «Emoción, dices. ¿Qué clase de emoción podría ser esa, señorita Marple?» La señorita Marple dejó que la confusión nublara sus rasgos como si fuera una anciana luchando por recordar algo importante. «Oh, Dios mío, quizás me equivoqué. Creí oír a alguien mencionar que gente nueva había estado haciendo preguntas sobre el pueblo, sobre algunos de nosotros, residentes de mucho tiempo en particular». La cartero se enderezó con evidente interés. «Gente nueva, haciendo preguntas. Bueno, eso es interesante de verdad. No he oído nada de esa naturaleza,
pero la gente no siempre comparte esas cosas conmigo, a pesar de lo que puedan pensar. La señorita Marple observó atentamente a la señora Dollop, notando cómo sus dedos tamborileaban contra el mostrador y cómo sus ojos se dirigían hacia la habitación trasera, donde a veces tenían lugar conversaciones privadas. La mujer sabía algo, pero claramente estaba debatiendo si compartirlo. Por supuesto, podría haber sido mi imaginación, jugándome una mala pasada. Continuó con una risa autocrítica. A mi edad, a veces uno escucha cosas que tal vez nunca se hayan dicho. Esto pareció relajar a la señora Dollop, quien asintió con simpatía. Todos tenemos esos momentos, querida, especialmente a medida que envejecemos. Aunque debo decir que tu audición siempre ha sido notablemente aguda para alguien de tu edad. A veces creo que escuchas cosas que el resto de nosotros pasamos por alto por completo. Otro comentario cargado que podría interpretarse como un cumplido o una advertencia. La señorita Marple agradeció a la señora Dollop por su tiempo y continuó sus rondas por el pueblo, haciendo preguntas casuales similares en el panadero, el carnicero y la pequeña tienda de té que atendía a los visitantes. En cada parada se encontraba con el mismo patrón. La gente parecía inusualmente interesada en su salud y bienestar, mientras que al mismo tiempo parecía nerviosa por su presencia. Las conversaciones que deberían haber fluido naturalmente se volvieron forzadas y torpes. Los ojos que deberían haber encontrado los suyos directamente miraban hacia otro lado, o se enfocaban demasiado intensamente en detalles triviales. Por la tarde, la señorita Marple había compilado una lista mental de observaciones que pintaban un cuadro inquietante. El doctor Haydock la había visitado sin ser llamado. La señora Henderson había estado inusualmente habladora sobre sus viajes de fin de semana a Londres. El joven Tommy Fletcher había estado preguntando a otros aldeanos sobre sus rutinas diarias bajo el pretexto de ser un vecino considerado. Lo más revelador de todo fue el comportamiento del coronel Bantry, que había cruzado la calle para evitar hablar con ella directamente. El coronel había sido su amigo durante más de 20 años y nunca había mostrado una incomodidad tan obvia en su presencia. Su evasión sugería culpa o miedo, y la señorita Marple tenía la intención de descubrir cuál de los dos. A medida que se acercaba la noche, se posicionó en su jardín con un libro que parecía leer mientras en realidad observaba los patrones de movimiento alrededor de su cabaña. Observó quién pasaba caminando, a qué hora y qué ventanas en las casas vecinas parecían estar monitoreando sus actividades. La imagen que emergió fue fascinante y aterradora a la vez. Su cabaña estaba en el centro de una red de observación que ella nunca había notado antes. La gente conocía sus hábitos no a través de una amistad casual, sino a través de una vigilancia deliberada. Alguien la había estado estudiando durante meses, posiblemente años, preparándose para la conversación que había escuchado accidentalmente. La señorita Marple cerró su libro cuando empezó a oscurecer y se dirigió al interior. Había aprendido lo suficiente por un día para confirmar sus peores temores mientras planteaba docenas de nuevas preguntas. Mañana tendría que profundizar en las conexiones entre las personas que parecían más interesadas en su bienestar. Se detuvo en la puerta de entrada y miró hacia atrás, al pueblo que había llamado hogar durante tantos años. En algún lugar, entre esas casas familiares y rostros amigables, había alguien que la quería muerta, alguien que le sonrió en la iglesia y le preguntó por su salud mientras planeaba en secreto su asesinato. La caza había comenzado en serio, y la señorita Marple tenía la intención de ser la que sobreviviera. 3 días después de iniciada su investigación, la señorita Marple experimentó lo que otros describirían más tarde como un accidente muy desafortunado.
Había estado cuidando sus rosas temprano en la mañana, cuando una sección de andamio del proyecto de renovación de la iglesia se derrumbó precisamente donde ella había estado parada solo unos momentos antes. Los pesados tablones de madera y los soportes de metal la esquivaron por solo unos centímetros, incrustándose en la tierra blanda donde ella habría estado arrodillada si no fuera por un impulso repentino de moverse hacia el cobertizo del jardín. Los trabajadores corrieron con expresiones de horror y preocupación. «¡Qué terrible!», dijeron. «¿Cómo pudo pasar tal cosa? El andamio había sido asegurado apropiadamente ayer por la tarde. No había viento del que hablar y ninguna razón para que se derrumbara tan repentinamente». «Un misterio en verdad», declararon mientras sacudían la cabeza con desconcierto. La señorita Marple se quedó parada entre los restos de madera astillada y metal retorcido, sintiendo que su corazón se aceleraba con algo más que la conmoción de un accidente cercano. Examinó los escombros dispersos con ojos entrenados por años de observación y notó lo que los trabajadores habían pasado por alto. La cuerda que debería haber asegurado el andamio mostraba signos de haber sido deshilachada deliberadamente, no cortada limpiamente, lo que habría sido obvio, sino cuidadosamente debilitada para que fallara bajo el peso de la estructura. Alguien había subido en la oscuridad y manipulado los soportes sabiendo que la señorita Marple siempre cuidaba sus rosas a las 8:30 cada mañana. Habían calculado la trayectoria del andamio que caería y lo habían posicionado para que cayera exactamente donde ella estaría trabajando. Solo su inesperada decisión de moverse hacia el cobertizo le había salvado la vida. El reverendo Clement llegó en cuestión de minutos, su rostro pálido por la preocupación y lo que parecía ser una angustia genuina. «Mi querida señorita Marple», dijo tomándola del brazo suavemente, «debe estar terriblemente conmocionada. Tal vez debería sentarse y dejar que el doctor Haydock la examine para ver si tiene heridas». La señorita Marple se dejó llevar a una silla de jardín, mientras estudiaba el rostro del reverendo en busca de alguna señal de que su preocupación fuera fabricada en lugar de real. Ella lo conocía desde hacía 15 años y siempre lo había considerado honesto y directo. Sin embargo, alguien sabía de su rutina matutina con las rosas, y alguien tenía acceso a la propiedad de la iglesia donde se almacenaban los andamios. El doctor Haydock apareció con sospechosa prontitud, como si hubiera estado esperando cerca una emergencia como esa. Examinó sus manos y brazos en busca de cortes por escombros voladores y le tomó el pulso con minuciosidad profesional. «Tu corazón está acelerado, Jane», dijo con lo que sonaba como preocupación genuina. «Este tipo de shock puede ser muy peligroso para alguien de tu edad». Una vez más, el énfasis en su edad y fragilidad. La señorita Marple se sometió a su examen mientras notaba cómo sus manos se demoraban sobre sus puntos de pulso y cuán cuidadosamente observaba sus reacciones a sus preguntas. ¿Estaba realmente preocupado por su bienestar o estaba reuniendo información sobre cómo el intento la había afectado? El agente de policía llegó y tomó declaraciones de todos los presentes. La señorita Marple describió haber oído un extraño crujido que la había impulsado a alejarse de las rosas justo antes de que cayera el andamio. No mencionó sus sospechas sobre la cuerda deshilachada ni su creciente certeza de que esto no había sido un accidente. El agente Peterson examinó los escombros con la minuciosidad de un hombre que tomaba sus deberes en serio a pesar del alcance limitado de su experiencia con delitos graves. Observó la naturaleza inusual de la falla de la cuerda, pero parecía inclinado a atribuirla al desgaste y deterioro normales en lugar de a un sabotaje deliberado. «Qué curioso», dijo rascándose la cabeza, mientras estudiaba los extremos deshilachados. «Esta cuerda parece haberse debilitado, pero supongo que el clima y la edad podrían explicar tal deterioro. Hemos tenido bastante lluvia este otoño». La señorita Marple asintió en señal de acuerdo, aunque en privado discrepó de su evaluación. El patrón de erosión no era el correcto para el deterioro natural y el deshilachado era demasiado uniforme para ser accidental.
Alguien con conocimientos de cuerdas y construcción había preparado cuidadosamente esta trampa. A medida que la multitud de vecinos preocupados comenzó a dispersarse, la señorita Marple notó cómo varios de ellos se quedaron más tiempo de lo necesario, aparentemente reacios a abandonar la escena. La señora Henderson seguía mirando hacia atrás a los escombros con una expresión que podría haber sido de decepción en lugar de alivio. Tommy Fletcher parecía estar estudiando la trayectoria del andamio caído con más interés del que un joven debería tener en tales asuntos. Lo más revelador de todo fue el comportamiento del coronel Bantry, que había llegado poco después del accidente, pero se mantuvo a distancia durante todo el incidente. Observó los procedimientos con la intensidad de alguien que espera un resultado específico, y cuando se hizo evidente que la señorita Marple estaba ilesa, se fue sin ofrecer ayuda ni condolencias. Esa tarde, mientras la señorita Marple estaba sentada en su sala de estar repasando los acontecimientos del día, llegó a varias conclusiones inquietantes. El atentado contra su vida había sido cuidadosamente planeado y ejecutado con pericia. Solo la suerte y sus propios instintos la habían salvado. Más importante aún, la velocidad con la que el doctor, Haydock y otros habían aparecido sugería que algunas personas en el pueblo habían estado esperando una emergencia que la involucrara. Examinó sus rutinas diarias con nuevos ojos, reconociendo lo predecible que se había vuelto con los años. Sus rosas de la mañana, su paseo vespertino para revisar la puerta del jardín, sus pastillas para dormir del martes por la noche. Alguien había estado catalogando estos hábitos durante meses, construyendo un perfil detallado de sus movimientos y vulnerabilidades. El incidente del andamio demostró que la conversación que había escuchado no era producto de una imaginación envejecida. Alguien en St. Mary Mere realmente la quería muerta y poseían tanto el conocimiento como la determinación para lograrlo. El hecho de que su primer intento hubiera fallado probablemente los haría más cuidadosos y más peligrosos en futuros esfuerzos. La señorita Marple se acomodó en su sillón favorito y comenzó a planear sus próximos movimientos con la precisión metódica de quien entendía que su vida dependía de mantenerse un paso por delante de un adversario astuto y despiadado. El juego había ido más allá de la observación y la investigación. Ahora era una cuestión de supervivencia, y ella tenía la intención de ganar. La mañana después del incidente del andamio, la señorita Marple tomó una decisión que iba en contra de todos sus instintos desarrollados durante décadas de investigación solitaria. Necesitaba ayuda y la necesitaba de alguien a quien el pueblo nunca sospecharía que pudiera ayudarla. Alguien lo suficientemente joven como para moverse libremente sin llamar la atención, y lo suficientemente observador como para notar detalles que los adultos podrían pasar por alto. Lucy Giles Barrow había llegado a St. Mary Mere 3 semanas antes para cuidar de su anciana tía abuela que vivía en la cabaña al final de Daisy Lane. A los 28 años, Lucy poseía la rara combinación de inteligencia e invisibilidad que la hacía perfecta para la tarea que la señorita Marple tenía en mente. Más importante aún, era una forastera sin lealtades de larga data ni conexiones ocultas que complicaran sus observaciones. La señorita Marple encontró a Lucy en la plaza del pueblo leyendo bajo el viejo roble mientras su tía abuela dormía la siesta bajo el sol de la tarde. La joven levantó la vista cuando la señorita Marple se acercó y sus ojos mostraron la rápida evaluación de alguien acostumbrado a evaluar las situaciones rápidamente. «Señorita Marple, me enteré de su accidente ayer», dijo Lucy cerrando su libro y prestando toda su atención. «Qué aterrador debe haber sido eso. ¿Se siente completamente recuperada?» La señorita Marple se sentó en el banco a su lado y notó cómo Lucy se había posicionado para observar todo el verde mientras parecía estar simplemente disfrutando de la tarde de otoño. Este nivel de conocimiento de la situación sugería entrenamiento profesional o instintos naturales que podrían resultar invaluables.
Estoy bastante bien, gracias, respondió con cuidado. Aunque debo confesar que el incidente me ha dejado algo inquieto, no por lo que pasó, sino por lo que observé después. Lucy se inclinó ligeramente hacia adelante y su expresión se agudizó con interés. ¿Qué clase de observaciones hizo la señorita Marple? Durante los siguientes 20 minutos, la señorita Marple compartió fragmentos cuidadosamente editados de sus experiencias recientes. Habló de sentir un interés inusual en sus rutinas diarias y de notar cambios de comportamiento entre sus vecinos de mucho tiempo. Mencionó el accidente del andamio y sus sospechas sobre la cuerda sin revelar el alcance total de lo que había escuchado o el peligro mortal en el que creía estar. Lucy escuchó sin interrupción. Sus ojos nunca dejaron el rostro de la señorita Marple mientras absorbía cada detalle. Cuando la historia concluyó, se sentó en silencio pensativo durante varios momentos antes de responder con una pregunta que demostró que entendía perfectamente las implicaciones. ¿Crees que alguien en el pueblo quiere hacerte daño?, dijo en voz baja. No solo daño, sino daño grave. ¿Y crees que ayer fue su primer intento? La señorita Marple sintió una oleada de alivio al encontrar a alguien que pudiera comprender la situación sin largas explicaciones ni preguntas escépticas. Sí, respondió, simplemente. Creo que eso es exactamente lo que está sucediendo. Lucy asintió lentamente, y luego hizo la pregunta que la señorita Marple esperaba oír. ¿Qué le gustaría que hiciera para ayudarla? Durante la siguiente hora, desarrollaron un plan que permitiría a Lucy moverse por el pueblo como los ojos y oídos no oficiales de la señorita Marple. Su condición de residente temporal y cuidadora le daba razones naturales para visitar tiendas, hacer recados y entablar conversaciones con personas que podrían ser más cautelosas con la propia señorita Marple. Lucy prestaría especial atención a cualquiera que pareciera inusualmente interesado en la salud y los hábitos de la señorita Marple. Escucharía las conversaciones que se detenían cuando ella se acercaba y observaría qué aldeanos parecían nerviosos o emocionados por los eventos recientes. Lo más importante es que observaría patrones de comportamiento que pudieran indicar coordinación entre varias personas. Establecieron un sistema de comunicación que no llamaría la atención. Lucy dejaba informes escritos escondidos en el hueco del roble por donde caminaba la señorita Marple cada tarde. Si descubría algo que requería atención inmediata, colgaba una bufanda roja en el tendedero de su tía abuela como señal. Mientras se preparaban para separarse, Lucy hizo una última pregunta que demostraba que comprendía lo que estaba en juego. Señorita Marple, si sus sospechas son correctas, entonces está en peligro muy real. ¿Ha considerado abandonar el pueblo hasta que se pueda resolver este asunto? La señorita Marple meneó la cabeza con una firmeza que la sorprendió. He vivido en Stenmerymed durante más de 40 años, dijo. Esta es mi casa, y estos son mis vecinos, independientemente de lo que uno o más de ellos puedan estar planeando. No seré ahuyentada por amenazas o atentados contra mi vida. Además, huir solo retrasaría lo inevitable y les daría tiempo a mis enemigos para perfeccionar sus planes. Lucy sonrió con lo que parecía ser admiración. Entonces, tendremos que asegurarnos de identificarlos antes de que puedan hacer otro intento, dijo. Comenzaré mis observaciones esta tarde. Esa tarde, la señorita Marple revisó el hueco del roble y encontró el primer informe de Lucy esperándola. Las observaciones de la joven fueron detalladas y precisas y abarcaron conversaciones en la oficina de correos, interacciones en la casa de té y patrones de comportamiento que había notado durante una sola tarde de observación atenta. 3 nombres aparecieron varias veces en las notas de Lucy. El doctor Haydock había estado preguntando a varias personas sobre los hábitos de sueño de la señorita Marple bajo el pretexto de una preocupación médica. La señora Henderson había estado preguntando sobre los paseos nocturnos de la señorita Marple, alegando que quería asegurarse de que la anciana estuviera a salvo.
Lo más inquietante de todo es que el coronel Bantry había sido visto examinando los restos del andamio con intenso interés antes de marcharse rápidamente cuando notó que Lucy lo observaba. La señorita Marple dobló el informe y lo guardó en su bolso, sintiéndose agradecida por la confirmación de sus sospechas y profundamente entristecida por las implicaciones. Eran personas en las que había confiado durante años, personas que habían compartido comidas en su casa y le habían confiado sus problemas a su oído comprensivo. Mientras se preparaba para ir a la cama esa noche, la señorita Marple reflexionó sobre cuán rápidamente su pacífica vida de aldea se había transformado en un juego mortal de supervivencia. Sin embargo, también sintió un renovado sentido de propósito y determinación. Ya no estaba luchando esta batalla sola, y Lucy ya había demostrado ser una aliada digna de confianza. El mañana traería nuevos desafíos y nuevos peligros, pero esta noche la señorita Marple se permitió un momento de cauteloso optimismo. La casa estaba lejos de terminar, pero por primera vez desde que escuchó esa terrible conversación, sintió que la victoria podría ser posible. El doctor Haydock llegó a la cabaña de la señorita Marple la noche siguiente con su maletín médico y una expresión de preocupación paternal que habría sido conmovedora si ella no hubiera comenzado a cuestionar cada uno de sus motivos. Se acomodó en la silla frente a ella con la cómoda familiaridad de un viejo amigo, mientras sus ojos realizaban lo que parecía ser una evaluación profesional de su condición. «Jane, he estado pensando en tu accidente de ayer», dijo abriendo su bolso y sacando una pequeña botella marrón. «El impacto de una experiencia así puede tener efectos duraderos en alguien de tu edad, y creo que deberíamos tomar medidas preventivas para garantizar tu continuo bienestar». La señorita Marple aceptó el frasco y examinó la etiqueta con interés. La receta era para un sedante suave, más fuerte que sus pastillas para dormir habituales y diseñado para tomarse todas las noches en lugar de cuando fuera necesario. Observó que las recomendaciones de dosis la dejarían profundamente inconsciente durante 8 a 10 horas cada noche, lo que la haría completamente vulnerable a cualquiera que tuviera acceso a su cabaña. «Es muy considerado de su parte, doctor», dijo colocando la botella en la mesa auxiliar. «Aunque debo decir que he estado durmiendo un poco mejor desde el incidente. Quizás el shock realmente me ha ayudado a cansarme más cada noche». El doctor Haydock se inclinó hacia adelante con lo que parecía ser una preocupación médica genuina. «Jane, debes comprender que el trauma afecta a las personas de manera diferente a medida que envejecen. Lo que parece un sueño mejorado en realidad podría ser tu mente tratando de apagarse debido a un estrés abrumador. Estas tabletas asegurarán que descanses adecuadamente sin la tensión mental de procesar eventos recientes». Su persistencia fue notable y reveladora. La mayoría de los médicos habrían aceptado su evaluación de la mejora del sueño como un avance positivo. La determinación del doctor Haydock de medicarla, a pesar de su declarada mejoría, sugería motivos que iban más allá de la simple atención médica. «Ciertamente consideraré tomarlos», respondió diplomáticamente. «Aunque tal vez debería esperar unos días más para ver si mis patrones naturales de sueño continúan mejorando». La decepción que se reflejó en el rostro del doctor Haydock fue rápidamente enmascarada por la comprensión profesional, pero la señorita Marple lo había captado claramente. Él esperaba que ella comenzara a tomar la medicación inmediatamente y su demora estaba alterando cualquier cronograma que él había establecido. Por supuesto», dijo recogiendo sus cosas con inusual prisa. «Aunque espero que no esperes demasiado. Siempre es preferible la prevención al tratamiento después de que se desarrollan los problemas». Después de que él se fue, la señorita Marple examinó el frasco del medicamento con más cuidado. La etiqueta tenía el nombre de una farmacia en el pueblo vecino en lugar del químico local donde solía surtir recetas. Las tabletas en sí no estaban marcadas, lo que hacía imposible verificar su contenido sin un análisis profesional.
Envolvió la botella con cuidado y la guardó en su bolso con la intención de mostrársela a Lucy durante su siguiente encuentro. Si el doctor Haydock estaba involucrado en el complot contra su vida, entonces estas pastillas probablemente contenían algo mucho más peligroso que un sedante suave. A la mañana siguiente llegó una visita inesperada, la señora Henderson, que apareció en la puerta de la cocina con una tarta de manzana recién horneada y una sonrisa demasiado brillante. La mujer mayor nunca había sido particularmente amigable en años anteriores, pero recientemente había comenzado a mostrar un interés inusual en el bienestar de la señorita Marple. Pensé que podrías disfrutar de algo dulce después de tu terrible experiencia de ayer, dijo ella entrando a la cocina y comenzando a cortar la tarta sin invitación. Debes mantener tu fuerza a tu edad, especialmente después de tal shock para tu sistema. La señorita Marple aceptó una generosa porción de la tarta mientras notaba cuán cuidadosamente la señora Henderson la observaba para asegurarse de que la comiera. La masa estaba deliciosa, con manzanas perfectamente especiadas y una corteza hojaldrada que normalmente habría provocado solicitudes de la receta. Sin embargo, la intensidad de la observación de sus vecinos hizo que cada bocado se sintiera potencialmente peligroso. «Esto es absolutamente delicioso», dijo después de terminar la mitad de la rebanada. «Debes darme tu receta cuando me sienta mejor de nuevo». La señora Henderson parecía satisfecha con su consumo y se relajó visiblemente mientras se acomodaba en una silla para lo que parecía ser una visita prolongada. Pasó la siguiente hora discutiendo chismes del pueblo con un enfoque inusual en temas relacionados con la salud y las rutinas diarias de la señorita Marple. «Espero que estés tomando las precauciones adecuadas, querida», dijo, mientras se preparaba para irse. «Vivir sola a tu edad puede ser muy peligroso, especialmente después de lo que pasó con ese andamio. Quizás deberías considerar que alguien se quede contigo por un tiempo hasta que te sientas más segura». La sugerencia era razonable en la superficie, pero la señorita Marple la reconoció como otro intento de monitorear sus actividades más de cerca. Tener un vecino preocupado que se quedara a pasar la noche eliminaría su capacidad de investigar libremente y potencialmente proporcionaría a sus enemigos acceso directo a su casa durante las horas vulnerables. «Aprecio tu preocupación», respondió, «pero creo que me las estoy arreglando bastante bien por mi cuenta. Mis rutinas me brindan comodidad y familiaridad durante este momento inquietante». La señora Henderson recogió la tarta restante con evidente renuencia, como si hubiera esperado que la señorita Marple consumiera más. «Bueno, si cambia de opinión, ya sabe dónde encontrarme», dijo. «Siempre estoy disponible para ayudar a un vecino necesitado». Esa tarde, la señorita Marple encontró el último informe de Lucy en el hueco del roble, y la información que contenía confirmó sus crecientes sospechas sobre la naturaleza coordinada de las amenazas contra ella. Lucy había observado al doctor Haydock y a la señora Henderson en una profunda conversación fuera de la farmacia ese mismo día. También había notado que el coronel Bantry hacía averiguaciones sobre el sobrino de la señorita Marple, Raymond, y su programa de visitas. Lo más alarmante de todo fue que Lucy había escuchado a Tommy Fletcher preguntarle al cartero sobre los horarios de entrega a la cabaña de la señorita Marple, alegando que quería asegurarse de que ella recibiera su correo de manera segura después de su reciente accidente. El nivel de interés en sus patrones diarios sugería un esfuerzo de grupo en lugar de un solo individuo actuando solo. La señorita Marple estaba sentada en su sala esa noche, rodeada de la cómoda familiaridad de su hogar, mientras se daba cuenta de que la seguridad se había convertido en una ilusión. Las personas que ofrecían ayuda y protección eran las mismas que planeaban su destrucción y su falsa preocupación estaba diseñada para adormecerla en la vulnerabilidad que necesitaban para tener éxito. Ella había seguido su juego aceptando sus medicamentos y su comida mientras parecía agradecida por su atención.
Ahora entendía que su supervivencia dependía de mantener esta fachada mientras se preparaba en secreto para cualquier intento final que harían en su vida. La red se estaba cerrando a su alrededor, pero la señorita Marple tenía la intención de estar lista cuando hicieran su movimiento. La señorita Marple pasó los días siguientes, preparando lo que esperaba que fuera la actuación más convincente de su vida. Empezó a tomar las pastillas para dormir que le había proporcionado el doctor Haydock, pero solo después de extraer cuidadosamente su contenido y rellenar las cápsulas con un polvo inofensivo de su cocina. Cada mañana mostraba la confusión somnolienta que tal medicación produciría naturalmente mientras permanecía secretamente alerta y observadora. Se aseguró de mencionar a varios aldeanos lo profundamente que dormía gracias a la atenta prescripción del médico. Se quejó de sentirse desorientada al despertar y expresó su gratitud porque la medicación la estaba ayudando a olvidar el trauma del accidente del andamio. Para cualquiera que monitoreara su comportamiento, ella parecía ser exactamente lo que necesitaban que fuera, una anciana vulnerable que se volvió indefensa por un tratamiento médico legítimo. Los informes de Lucy seguían llegando al hueco del roble cada tarde y pintaban una imagen cada vez más clara de la conspiración que se estaba formando a su alrededor. El doctor Haydock había sido visto consultando con la señora Henderson en múltiples ocasiones, siempre en lugares donde los observadores casuales no escucharían sus conversaciones. El coronel Bantry había hecho averiguaciones sobre la seguridad de la cabaña de la señorita Marple y le había preguntado al cerrajero local si sus cerraduras antiguas proporcionarían la protección adecuada para alguien que vivía solo. Lo más inquietante de todo es que Tommy Fletcher había sido observado practicando con cuerdas y poleas detrás del granero de su padre con el pretexto de ayudar con las tareas agrícolas. Lucy había logrado examinar su área de práctica y encontró evidencia de experimentos con objetos pesados y cálculos relacionados con el tiempo y la trayectoria. El joven claramente se estaba preparando para otro intento que requeriría precisión y coordinación. El jueves por la noche, la señorita Marple puso en práctica la fase más peligrosa de su plan. Dejó su cabaña sin llave e hizo una demostración deliberada de tomar su medicación vespertina a la vista de cualquiera que pudiera estar observando desde las ventanas vecinas. Luego se retiró temprano a su dormitorio, alegando agotamiento, mientras que en realidad se posicionó donde podía observar la planta baja de su casa sin ser vista. La espera resultó a la vez estresante y esclarecedora. Exactamente a las 11:30, cuando el pueblo normalmente estaría profundamente dormido, la señorita Marple oyó el suave clic de la puerta principal al abrirse, seguido de pasos cautelosos en el pasillo. Alguien se movía por su casa con la confianza de una comprobación de familiaridad, para asegurarse de que estaba completamente inconsciente antes de proceder con lo que fuera que habían planeado. El intruso pasó varios minutos en su cocina, y la señorita Marple escuchó el sonido distintivo del líquido que se vertía en recipientes. Estaban manipulando sus suministros de leche y té, introduciendo algo que funcionaría, junto con el medicamento para dormir, para crear lo que parecería ser una muerte natural por insuficiencia cardíaca o un derrame cerebral. Cuando los pasos se alejaron y la puerta principal se cerró de nuevo, la señorita Marple permaneció inmóvil durante otra hora antes de bajar con cuidado las escaleras. La evidencia de manipulación era sutil, pero inconfundible para alguien que sabía qué buscar. Su leche había sido reemplazada por un recipiente similar y su lata de té mostraba signos de haber sido abierta y resellada. Ella conservó cuidadosamente muestras de ambas sustancias en pequeños recipientes ocultos en su cesta de costura, y luego reemplazó los artículos alterados con suministros frescos de su despensa. Mañana parecería consumir los refrescos envenenados, mientras que en realidad ingería sustitutos inofensivos que le permitirían mantener su fachada de indefensión drogada.
El viernes trajo un día inusualmente ocupado con visitantes, todos los cuales parecían ansiosos por asegurarse de que estuviera siguiendo el régimen de medicación del Dr. Haydock y manteniendo su fuerza con una nutrición adecuada. La señora Henderson llegó con bollos frescos e insistió en preparar té con los propios suministros de la señorita Marple. El Dr. Haydock se detuvo para controlar su pulso y preguntar sobre la calidad de su sueño. Incluso el coronel Bantry hizo una rara visita social para preguntar sobre su bienestar general, con lo que parecía ser una preocupación genuina. Cada visitante observaba atentamente mientras consumía comida y bebida en su presencia, anotando sus respuestas y presumiblemente esperando señales de que su plan estaba surtiendo efecto. La señorita Marple desempeñó su papel a la perfección, mostrando una fatiga y confusión crecientes a medida que avanzaba el día, mientras permanecía secretamente alerta a cada matiz de su comportamiento. Por la tarde, había confirmado la identidad de al menos 3 participantes activos en la conspiración contra su vida. El Dr. Haydock proporcionó el conocimiento médico y el acceso legítimo a sustancias peligrosas. La señora Henderson sirvió como punto de coordinación para el tiempo y la logística. El coronel Bantry utilizó su experiencia militar para planificar los detalles operativos de cada intento. Tommy Fletcher siguió siendo un misterio, pero su participación parecía centrarse en los aspectos físicos de los ataques planeados. Su trabajo con la cuerda y los cálculos de trayectoria sugirieron que había sido responsable del incidente del andamio y se estaba preparando para otro intento que requería habilidades similares. Esa noche, mientras la señorita Marple yacía en su cama, fingiendo un sueño profundo inducido por una potente medicación, reflexionó sobre cuán completamente la habían engañado personas en las que había confiado durante años. Sus sonrisas y expresiones de preocupación habían enmascarado una planificación cuidadosa y una determinación a sangre fría de acabar con su vida. Sin embargo, también sentía una creciente confianza de que había logrado usar su trampa psicológica contra ellos. Creían que estaba indefensa y drogada cuando en realidad estaba alerta y preparada. Creían que controlaban el momento y el método de su muerte, cuando en realidad era ella quien dictaba los términos de su exposición. El enfrentamiento final se acercaba, y la señorita Marple tenía la intención de estar preparada para ello. Había reunido pruebas, identificado a los participantes y se había posicionado para sobrevivir a cualquier intento final que hiciera. Ahora simplemente tenía que esperar a que revelaran el alcance completo de su plan al ponerlo en acción. Los cazadores se habían convertido en presas y ni siquiera se habían dado cuenta todavía. El sábado por la mañana llegó la revelación que destrozó la comprensión cuidadosamente construida de la señorita Marple sobre la conspiración en su contra. Lucy no se presentó a la reunión programada en el roble, y cuando la señorita Marple se aventuró a ver cómo estaba, descubrió que la cabaña al final de Daisy Lane estaba vacía y sin señales de la joven ni de su anciana tía abuela. La señora Pemberton, desde el otro lado de la calle, dio la explicación con evidente confusión. «Oh, señorita Marple», dijo retorciéndose las manos nerviosamente. «Una cosa tan extraña sucedió anoche. Lucy vino a mi puerta alrededor de la medianoche diciendo que su tía abuela se había enfermado repentinamente y que necesitaban irse inmediatamente a Londres. Parecía terriblemente alterada y con tanta prisa que apenas se detuvo a explicar». La señorita Marple sintió que su cuidadosamente mantenida fachada de confusión somnolienta se desvanecía cuando las implicaciones la golpearon con una claridad devastadora. Lucy no había sido la aliada inocente que parecía ser, sino otra participante en el elaborado engaño que la rodeaba. Los informes de la joven habían sido diseñados para centrar las sospechas de la señorita Marple en aldeanos específicos, mientras ocultaban el verdadero alcance y la naturaleza del complot contra su vida.
Al regresar a su cabaña con manos temblorosas, la señorita Marple recuperó los informes de Lucy de su escondite y los examinó con una nueva comprensión. Las observaciones eran demasiado detalladas y estaban demasiado perfectamente sincronizadas para ser obra de una ayudante casual. Lucy poseía conocimientos de técnicas de investigación que sugerían formación profesional en lugar de talento natural. El más condenatorio de todos sus informes había dirigido constantemente la atención de la señorita Marple hacia el doctor Haydock, la señora Henderson y el coronel Bantry, sin mencionar nunca a otros aldeanos que podrían tener el mismo motivo y oportunidad. La manipulación psicológica había sido magistral, al proporcionar a la señorita Marple un aliado aparente y un flujo de inteligencia aparentemente útil. Lucy, en realidad, había controlado la dirección de su investigación mientras alimentaba información sobre sus pensamientos y planes a los verdaderos conspiradores. Cada movimiento que la señorita Marple había hecho había sido anticipado porque Lucy había estado informando sus estrategias a las mismas personas que estaba tratando de burlar. La señorita Marple se acomodó en su sillón, sintiéndose más vulnerable y aislada que en ningún otro momento desde que escuchó esa conversación original. Había estado jugando un juego cuyas reglas no entendía contra oponentes que poseían ventajas que nunca había sospechado. La pregunta ahora era si había revelado lo suficiente de su verdadera conciencia como para ponerse en peligro inmediato o si aún podía mantener su cobertura mientras desarrollaba un nuevo enfoque. La respuesta llegó antes de lo esperado. El doctor Haydock llegó esa tarde con una urgencia que contrastaba marcadamente con su habitual profesionalismo tranquilo. Parecía agitado y seguía mirando hacia las ventanas como si esperara ver a alguien observándolo desde afuera. «Jane, me temo que tengo noticias bastante inquietantes», dijo acomodándose en su silla habitual, pero permaneciendo visiblemente tenso. «Parece que la joven Lucy que te ha estado ayudando recientemente puede no haber sido del todo confiable. Me enteré de que ella ha estado haciendo preguntas sobre ti en el pueblo. Preguntas que parecen inapropiadas para alguien que ofrece ayuda inocente». La señorita Marple mantuvo su expresión de preocupación confusa mientras reconocía que esto era otra capa de manipulación. Haydock estaba usando la desaparición de Lucy para posicionarse como su protector, mientras simultáneamente evaluaba cuánto había descubierto sobre la conspiración. Su aparente preocupación estaba diseñada para obtener información sobre lo que ella podría haber aprendido o sospechado. «Oh, querido», respondió con una angustia cuidadosamente fingida. Había pensado que era una joven tan agradable. ¿Qué tipo de preguntas le estaba haciendo, doctor? La doctora Haydock se inclinó hacia adelante con lo que parecía una preocupación protectora. Estaba preguntando por sus rutinas diarias, sus condiciones de salud y sus circunstancias financieras. Me temo que puede haber estado recopilando información para fines que no eran los mejores para usted, Jane. La ironía era impresionante. El doctor Haydock le estaba advirtiendo sobre alguien que recopilaba información sobre sus rutinas y su salud, mientras él mismo había estado haciendo exactamente lo mismo durante meses. Su actuación habría sido convincente si la señorita Marple no lo hubiera identificado ya como uno de sus principales enemigos. «Espero que hayas tenido cuidado con la información que compartiste con ella», continuó. «A veces las personas que parecen útiles tienen motivos ocultos que solo se hacen evidentes después de que se han ganado nuestra confianza». La señorita Marple asintió con aparente gratitud por su preocupación mientras se maravillaba en privado de su audacia. Al mismo tiempo, estaba poniendo a prueba sus conocimientos, advirtiéndole sobre las amenazas y posicionándose como su principal fuente de protección. La complejidad psicológica de su enfoque sugería una planificación cuidadosa y una considerable experiencia con la manipulación. «Gracias por advertirme, doctor. Dijo que temo haber sido demasiado confiada en mi vejez. Quizás podría aconsejarme sobre cómo protegerme mejor de tal engaño en el futuro». El alivio del doctor Haydock
por su aparente confianza continua, era visible en la relajación de sus hombros y el regreso de su actitud segura. «Por supuesto, Jane», dijo mientras buscaba su maletín médico. «De hecho, creo que deberíamos aumentar la dosis de su medicamento para ayudarla a lidiar con este estrés adicional. El descubrimiento de que alguien la ha estado engañando debe ser muy perturbador». Sacó un nuevo frasco de pastillas con una concentración más alta de las sustancias que realmente contenían. La señorita Marple las aceptó con expresiones de gratitud, mientras se preparaba mentalmente para continuar su engaño con mayor cuidado. El doctor Doc creía claramente que la desaparición de Lucy la había dejado sin aliados o fuentes de información precisa, haciéndola más dependiente de su guía y protección. Esa tarde, la señorita Marple se sentó en su sala oscura, revisando todo lo que había aprendido y reconsiderando cada suposición que había hecho. Lucy había sido plantada para manipular su investigación, pero sus informes aún podrían contener información útil si se examina desde la perspectiva correcta. El doctor Doc definitivamente estaba involucrado, pero su advertencia sobre Lucy sugería posibles conflictos dentro de la conspiración misma. Lo más importante es que la señorita Marple se dio cuenta de que había estado abordando toda la situación desde el ángulo equivocado. Había estado tratando de identificar quién quería matarla y por qué, cuando debería haber estado haciendo una pregunta completamente diferente. ¿Quién se beneficiaría de su muerte y qué esperaban lograr al eliminarla? La respuesta a esa pregunta requeriría que examinara no solo los acontecimientos recientes, sino también misterios más antiguos y secretos enterrados que podrían haberla convertido en una amenaza para alguien que tenía todo que perder. La señorita Marple pasó la mañana del domingo preparándose cuidadosamente para lo que presentía que sería el acto final del drama mortal que había consumido su vida durante las últimas semanas. Había llegado a conclusiones que la aterrorizaban y la entristecían, pero sabía que enfrentar la verdad era el único camino hacia la supervivencia. El tiempo de la observación pasiva y el engaño cuidadoso había pasado. Exactamente a las 3 en punto se dirigió a la iglesia parroquial, donde sabía que encontraría a la persona que necesitaba enfrentar. El servicio de la tarde había concluido y la mayoría de la congregación se había ido dejando solo a un puñado de personas atendiendo varios deberes de la iglesia. La señorita Marple encontró su presa exactamente donde esperaba en la sacristía, organizando libros de himnos con la precisión metódica que siempre había caracterizado su enfoque de la vida. El reverendo Clement levantó la vista cuando ella entró y su rostro mostró la misma suave preocupación que había consolado a los feligreses durante más de 15 años. «Mi querida señorita Marple», dijo, dejando a un lado su trabajo y prestándole toda su atención. «¿Cómo se siente después de toda la emoción de los últimos días? He estado bastante preocupado por usted». La señorita Marple cerró la puerta de la sacristía tras ella y se giró para encarar al hombre al que le había confiado su bienestar espiritual durante tantos años. «Me siento bastante bien, reverendo», dijo en voz baja. «De hecho, me siento más lúcida que en mucho tiempo». Algo en su tono hizo que el reverendo Clement se enderezara y su expresión cambió de preocupación pastoral a atención cuidadosa. El cambio fue sutil, pero la señorita Marple lo había estado observando y reconoció el momento en que su máscara comenzó a deslizarse. «He estado pensando mucho sobre el perdón últimamente». Ella continuó acercándose a donde él estaba parado, específicamente sobre si hay algunos pecados que son simplemente demasiado calculados y demasiado malvados para justificar el perdón de aquellos a quienes se pretende dañar. El reverendo Clement dejó el himnario que había estado sosteniendo y juntó las manos frente a él con la compostura de alguien acostumbrado a discutir complejidades teológicas. «El perdón siempre es posible, señorita Marple», dijo con su familiar voz de púlpito, aunque confieso que no estoy seguro a qué pecados específicos se refiere.
La señorita Marple sonrió con la misma expresión amable que había mostrado mientras exponía a asesinos en salones por toda Inglaterra. Me refiero al pecado de planear asesinar a una anciana que no ha hecho nada más amenazante que prestar atención al mundo que la rodea, dijo con calma. Me refiero al pecado de reclutar a otros para que ayuden en ese asesinato mientras te posicionas como el consejero espiritual y protector de las víctimas. El silencio que siguió se extendió entre ellos como un abismo que se abre en terreno familiar. El reverendo Clement no negó de inmediato sus acusaciones ni expresó sorpresa o confusión ante tal sugerencia. En cambio, estudió su rostro con la intensidad de alguien que calcula probabilidades y considera opciones. «Esas son acusaciones muy graves, señorita Marple», dijo finalmente. «Espero que no haya estado dándole vueltas a esos pensamientos oscuros sin buscar la atención médica adecuada. Tal vez el doctor Haydock debería examinarla para asegurarse de que el estrés reciente no haya afectado su claridad mental». La señorita Marple meneó la cabeza con triste certeza. «El doctor Haydock también está involucrado, reverendo, aunque sospecho que cree que lo está ayudando con una misericordia médica en lugar de cometer un asesinato. Lo ha convencido de que sufro de alguna condición degenerativa que solo empeorará con el tiempo, haciendo de la muerte un acto de bondad en lugar de un crimen». La compostura del reverendo Clemens se quebró levemente y ella vio un destello de algo frío y calculador en sus ojos antes de que recuperara el control. «Claramente no te encuentras bien, Jane», dijo moviéndose hacia la puerta. «Creo que deberíamos contactar al doctor Haydock inmediatamente y tal vez hacer arreglos para que recibas cuidados más intensivos». La señorita Marple se colocó entre él y la salida con una firmeza que los sorprendió a ambos. «Sé sobre el fondo de renovación de la iglesia, reverendo», dijo en voz baja. «Sé que ha estado sacando dinero de él durante más de 2 años y que los fondos faltantes ahora suman casi 15.000 libras. Sé que el consejo de la iglesia descubrirá el robo cuando revisen las cuentas el mes que viene». Esta vez, la reacción del reverendo Clemens fue inconfundible. Su rostro palideció y su expresión de preocupación cuidadosamente mantenida se derrumbó por completo. La señorita Marple había encontrado el motivo que lo explicaba todo y ambos lo sabían. «Has estado planeando mi muerte porque crees que he descubierto tu robo», continuó. «Tal vez alguien te dijo que hago demasiadas preguntas sobre las finanzas de la iglesia, o tal vez me has visto observando tu comportamiento muy de cerca. Decidiste que eliminarme sería más seguro que arriesgarte a la exposición y la desgracia». El reverendo Clement se alejó de la puerta, pero su retirada parecía más estratégica que la de Jane derrotada. «Incluso si lo que usted sugiere fuera cierto, nadie creería tales acusaciones de una mujer mayor que se ha estado comportando de manera errática y tomando fuertes medicamentos para la angustia mental». La señorita Marple volvió a sonreír al reconocer la confirmación de sus deducciones en sus palabras. «Usted reclutó al doctor Haydock al convencerlo de que estaba desarrollando demencia y que mi muerte me ahorraría sufrimiento. Involucró a la señora Henderson al sugerir que me estaba volviendo peligrosa para mí misma y para los demás. Usted reclutó a Tommy Fletcher apelando a su deseo natural de ayudar a su comunidad, protegiéndola de una anciana confundida. Hizo una pausa para dejar que el alcance total de su manipulación se asimilara antes de entregar su revelación final. Pero cometió un error crítico, reverendo. Asumió que había descubierto su robo cuando, de hecho, no sabía nada al respecto hasta este momento. Ha estado planeando asesinarme para proteger un secreto que en realidad nunca estuvo amenazado. La ironía de la situación se instaló entre ellos como polvo después de una explosión. El reverendo Clement había orquestado una elaborada conspiración para eliminar una amenaza que solo existía en su imaginación culpable mientras creaba la misma investigación que lo expondría. La señorita Marple observó
Cómo el hombre en quien había confiado su bienestar espiritual durante 15 años finalmente revelaba su verdadera naturaleza. El gentil pastor desapareció por completo, reemplazado por alguien capaz de planificar un asesinato con la misma precisión metódica que empleaba para organizar los servicios religiosos. Ahora ambos comprendían que solo uno de ellos saldría con vida de la sacristía y la señorita Marple tenía la intención de asegurarse de que no fuera el que había traicionado todo lo que había jurado representar. El reverendo Clement permaneció inmóvil durante varios latidos, su mente claramente corriendo a través de posibilidades y cálculos, mientras la señorita Marple esperaba con la paciencia de alguien que ha pasado toda su vida, permitiendo que los culpables se revelen a través de sus propias acciones. La luz de la tarde que se filtraba a través de las vidrieras proyectaba sombras de colores sobre su rostro, creando una apariencia casi demoníaca que parecía apropiada para lo que se había convertido. «No puedes probar nada de esto», dijo finalmente. Su voz no tenía nada de su habitual calidez y autoridad. «Incluso si pudieras convencer a alguien de escuchar tus teorías, no hay evidencia que las respalde. Las cuentas de la Iglesia mostrarán irregularidades temporales que pueden explicarse mediante retrasos administrativos y errores contables». La señorita Marple asintió pensativamente, como si considerara sus palabras con interés académico en lugar de preocupación mortal. «Eso podría haber sido cierto ayer, reverendo», dijo con calma. «Sin embargo, hoy me tomé la libertad de examinar los recibos de renovación reales en los archivos de la oficina de la Iglesia. Los montos pagados a los contratistas difieren significativamente de los montos registrados en sus informes financieros al Consejo». Su rostro se puso completamente blanco cuando las implicaciones lo impactaron. La oficina de la Iglesia había sido cerrada, y él poseía la única llave, lo que hacía imposible su acceso a menos que hubiera descubierto algún otro método de entrada. La señorita Marple observó su confusión con satisfacción sabiendo que su farol había logrado exactamente la reacción que necesitaba. «También descubrí su correspondencia con el Banco de Londres, donde ha estado depositando los fondos robados». Ella continuó presionando para obtener su ventaja. La cuenta se abrió a su nombre usando la dirección de la Iglesia, lo que hizo que fuera bastante fácil de rastrear una vez que supe qué buscar. Esto fue otra invención completa, pero el reverendo Clement no tenía forma de saberlo. Su culpa lo hacía vulnerable a sugerencias de que existían pruebas cuando en realidad la señorita Marple no poseía nada más que sospechas y deducciones lógicas. Ella estaba apostando todo a su estado psicológico y a su miedo a ser descubierta. El reverendo Clement se acercó a ella con lo que parecía una resignación desesperada. «Jane, debes entender que nunca tuve la intención de que las cosas llegaran tan lejos», dijo con una voz que transmitía una angustia genuina. El dinero estaba destinado a ser un préstamo temporal para ayudar con las dificultades personales. Tenía la plena intención de reemplazar cada centavo antes de que alguien descubriera el déficit. La señorita Marple sintió una ola de tristeza que la invadía al reconocer el patrón familiar de racionalización que acompañaba a tantos de los crímenes que había enfrentado a lo largo de los años. Las buenas personas se convencían a sí mismas de que sus circunstancias justificaban acciones cada vez más desesperadas hasta que se encontraban contemplando horrores que nunca hubieran imaginado posibles. «Pero el reemplazo nunca fue posible, ¿verdad?», dijo suavemente. Las dificultades personales empeoraron y la cantidad que necesitaba pedir prestada aumentó hasta que el robo se volvió tan grande que el descubrimiento significaría no solo vergüenza, sino procesamiento penal y prisión. Él asintió miserablemente. El peso de meses de miedo y culpa finalmente se mostraba en sus hombros caídos y expresión derrotada. Las deudas de juego seguían creciendo. Jane dijo en voz baja: «Pensé que podría recuperar lo que había tomado, pero cada intento de recuperarlo solo empeoraba las cosas. Finalmente,
La cantidad se volvió tan grande que no había posibilidad de un reembolso legítimo. La señorita Marple comprendía ahora por qué sus intentos contra su vida habían sido tan elaborados e indirectos. La violencia directa habría sido completamente contra su naturaleza, incluso en su actual estado desesperado. Había necesitado convencerse a sí mismo y a sus cómplices de que su muerte sería misericordiosa en lugar de asesina, haciendo que el crimen fuera psicológicamente soportable para todos los involucrados. Entonces decidiste que matarme sería más fácil que enfrentar las consecuencias de tu robo, dijo sin acusar ni enojar. Creaste una justificación elaborada, involucrando mi supuesto deterioro mental, y reclutaste a otros para que te ayudaran a cometer un asesinato mientras creían que estaban realizando un acto de compasión. El reverendo Clemente la miró con ojos que contenían décadas de vergüenza acumulada y autodesprecio. No soy un asesino, Jane, dijo desesperadamente. Soy un hombre débil que tomó decisiones terribles, pero no soy alguien que podría quitar una vida deliberadamente. La señorita Marple estudió su rostro cuidadosamente, reconociendo la verdad en sus palabras, mientras también comprendía que su estado psicológico lo hacía más peligroso en lugar de menos. Las personas que se convencían a sí mismas de que el asesinato estaba justificado o era necesario a menudo demostraban ser más despiadadas que quienes reconocían sus malas intenciones. Tal vez no, respondió en voz baja. Pero ya has intentado matarme 2 veces y estás claramente preparado para intentarlo de nuevo. El incidente del andamio y la medicación envenenada eran potencialmente letales y solo la suerte evitó que tuvieran éxito. Su rostro mostró una genuina sorpresa ante su conocimiento de la manipulación de la medicación, lo que sugería que él no había estado directamente involucrado en ese intento en particular. La señorita Marple se dio cuenta de que la conspiración había crecido más allá de su concepción original, con varios participantes agregando sus propias contribuciones al plan sin necesariamente coordinarse entre sí. Nunca autoricé veneno, dijo con lo que parecía ser una confusión honesta. El plan se suponía que involucraría accidentes que parecerían naturales, no envenenamientos deliberados que pudieran detectarse en una autopsia. Esta revelación abrió nuevas posibilidades que la señorita Marple no había considerado previamente. Si el reverendo Clement no había ordenado la manipulación de la medicación, entonces alguien más en la conspiración había decidido intensificar la línea de tiempo y los métodos sin su conocimiento o aprobación. El grupo que había reunido para ayudar con su crimen aparentemente estaba operando con menos coordinación y más iniciativa individual de lo que él creía. ¿Quién más sabe de tus planes?, preguntó observando atentamente su reacción. ¿Cuántas personas tienes involucradas en esta conspiración? ¿Y qué les dijiste exactamente a cada una de ellas? La respuesta del reverendo Clemens reveló el alcance total de cuán mal su cuidadoso plan se había descontrolado. El doctor Haydock cree que usted está desarrollando demencia en etapa temprana y que prolongar su vida sería cruel, dijo miserablemente. La señora Henderson cree que usted se ha convertido en un peligro para sí mismo y para los demás debido al deterioro mental. A Tommy Fletcher le dijeron que usted había solicitado específicamente ayuda para terminar con su sufrimiento, pero era demasiado orgulloso para preguntar directamente. La señorita Marple sintió un escalofrío al darse cuenta de que cada participante creía que actuaba por compasión en lugar de por malicia, lo que los hacía más comprometidos con la causa y menos propensos a cuestionar órdenes o métodos. El reverendo Clement había creado una situación en la que varias personas trabajaban independientemente para su muerte, mientras se creían héroes en lugar de asesinos. Pero alguien decidió que su enfoque sutil estaba tomando demasiado tiempo, dijo conectando las piezas de evidencia que había reunido. Alguien con acceso a suministros médicos comenzó a agregar veneno a la mezcla sin consultarle sobre el cambio de metodología.
El reverendo Clement asintió de mala gana, su expresión mostraba culpa y preocupación genuina. Sospecho que el doctor Haydock se impacientó con el cronograma y decidió acelerar el proceso. Admitió, ha estado preguntando sobre su programa de medicación y sugiriendo que una intervención médica más directa podría ser apropiada. La señorita Marple comprendió ahora por qué la conspiración se había sentido al mismo tiempo coordinada y caótica en sus observaciones. El reverendo Clement había puesto en marcha el plan general, pero cada participante estaba interpretando su papel a través de sus propias necesidades psicológicas y experiencia profesional. El resultado fue un complot de asesinato que se había vuelto más peligroso porque carecía de control central. El sonido de pasos en la iglesia principal interrumpió su conversación, y ambos se congelaron al reconocer que se acercaban varias personas en lugar de un solo visitante. La señorita Marple se dio cuenta de que su prolongada ausencia de casa había sido notada y que su ubicación había sido descubierta por otros involucrados en la conspiración. El doctor Haydock apareció en la puerta de la sacristía seguido por la señora Henderson y Tommy Fletcher, todos con expresiones de preocupación urgente que podrían haber parecido genuinas a alguien que no entendiera sus verdaderos propósitos. Detrás de ellos llegó el agente Peterson, cuya presencia sugería que habían decidido involucrar a las fuerzas del orden en cualquier resolución final que hubieran planeado. Señorita Marple, la hemos estado buscando por todas partes, dijo el doctor Haydock, entrando en la habitación con su maletín médico visiblemente expuesto. La señora Henderson notó que usted salió de su cabaña sin tomar su medicación y nos preocupaba que pudiera estar experimentando confusión o desorientación. La señorita Marple miró a su alrededor los rostros que la rodeaban y se dio cuenta de que estaba presenciando el acto final de la conspiración que había sido diseñada para eliminarla. Habían llegado a la iglesia esperando encontrarla en un estado de angustia médica que justificaría una intervención inmediata y una hospitalización que la llevaría a la muerte en circunstancias que parecerían completamente naturales e inevitables. Reverendo Clement, me sorprende encontrarlo entreteniendo a la señorita Marple en su estado actual, dijo el doctor Haydock, acercándose con evidente intención médica. Seguramente puede ver que no es ella misma y requiere atención profesional inmediata. La señorita Marple observó cómo el reverendo Clement luchaba con la decisión que determinaría el destino de ambos. Podía apoyar la evaluación del doctor Haydock y permitir la intervención médica que la llevaría a la muerte, o podía encontrar el coraje para confesar sus crímenes y evitar un asesinato que había crecido más allá de sus intenciones originales. El silencio se prolongó entre ellos, mientras todos esperaban que alguien tomara medidas que resolvieran la situación. La señorita Marple se dio cuenta de que su vida pendía de un hilo entre la conciencia del reverendo Clemens y su voluntad de aceptar la responsabilidad por lo que había puesto en marcha. El momento de la decisión llegó cuando el reverendo Clemens se interpuso entre el doctor Haydock y la señorita Marple con una firmeza que sorprendió a todos en la sala, incluido él mismo. «Alto», dijo con una voz que transmitía más autoridad de la que había poseído en meses. «No habrá intervención médica ni más engaños. La señorita Marple goza de perfecta salud mental y lo que hemos estado planeando no es nada menos que un asesinato». La confesión destrozó las cómodas ilusiones que habían permitido a cada participante justificar sus acciones. El doctor Haydock retrocedió como si lo hubieran golpeado físicamente, mientras la señora Henderson jadeaba y se cubría la boca con genuino horror. Tommy Fletcher miró a su alrededor confundido, mientras trataba de reconciliar la misión de misericordia que creía estar apoyando con el crimen que se estaba revelando. El agente Peterson avanzó con la lenta deliberación de alguien cuyo mundo simple se estaba volviendo repentinamente complejo. «Reverendo Clement, necesito que me explique exactamente qué quiere decir con esa declaración».
dijo mientras tomaba su cuaderno con manos que temblaban ligeramente. Durante la siguiente hora, el alcance completo de la conspiración se desenmascaró cuando el reverendo Clement proporcionó una confesión completa que lo implicaba a él mismo mientras revelaba cómo había manipulado a otros para que participaran en lo que creían que era un acto de compasión. El doctor Haydock admitió haber proporcionado medicamentos peligrosos bajo falsos pretextos médicos. La señora Henderson reconoció entre lágrimas su papel en el monitoreo de las rutinas de la señorita Marple y en informar sobre sus actividades. Tommy Fletcher demostró ser el más inocente de los participantes al creer genuinamente que estaba ayudando a una anciana que quería terminar con su sufrimiento con dignidad. Su preparación con cuerdas y poleas había sido destinada a un propósito completamente diferente y su horror al enterarse de la verdad fue genuino y desgarrador. A medida que se hacían los arrestos y se tomaban las declaraciones, la señorita Marple se encontraba sintiendo más tristeza que satisfacción por la resolución. Estas eran personas que había conocido y en las que había confiado durante años, que habían sido extraviadas por el miedo, la desesperación y la compasión equivocada. Sus crímenes eran reales y graves, pero su humanidad fundamental seguía siendo visible debajo de sus acciones. El doctor Haydock perdió su licencia médica y recibió una sentencia suspendida en reconocimiento de su creencia genuina de que estaba brindando atención misericordiosa a un paciente que sufría. La señora Henderson recibió servicio comunitario y se mudó de St. Mary Mead para vivir con familiares en Escocia. Tommy Fletcher fue absuelto de todos los cargos después de que sus intenciones inocentes se establecieron más allá de toda duda. El reverendo Clement enfrentó las consecuencias más graves, incluido el procesamiento penal por robo y conspiración para cometer asesinato. La comunidad de la iglesia luchó por comprender cómo su líder espiritual había caído tan bajo mientras trabajaba para reconstruir su fe y su estabilidad financiera. La señorita Marple permaneció en St. Mary Mead, pero descubrió que el pueblo se sentía diferente en formas tanto sutiles como profundas. La confianza fácil y la familiaridad cómoda que habían definido su relación con sus vecinos se habían dañado con la revelación de que las personas que había conocido durante décadas eran capaces de planificar su muerte. La recuperación sería posible, pero requeriría tiempo y un esfuerzo consciente de todos los involucrados. En las tardes tranquilas, a veces reflexionaba sobre lo cerca que había estado de la muerte y con qué facilidad la conspiración podría haber tenido éxito si no fuera por una combinación de observación aguda, deducción cuidadosa y considerable suerte. La experiencia le había recordado que el mal puede tener rostros familiares y hablar con voces confiables, lo que hace necesaria la vigilancia incluso en las circunstancias más pacíficas y cómodas. Sin embargo, la señorita Marple también encontró motivos de esperanza después de la crisis. La disposición del reverendo Clement a confesar cuando se enfrentó al momento final de la verdad sugirió que la conciencia y la moralidad aún podían triunfar sobre el miedo y la desesperación. El horror expresado por los demás participantes cuando conocieron la verdadera naturaleza de sus acciones demostró que la mayoría de las personas conservaban la decencia fundamental, incluso cuando se las desviaba temporalmente. St. Mary Mead volvió gradualmente a sus ritmos normales de vida de pueblo, aunque con una comprensión más profunda de lo rápido que las apariencias pueden engañar y cuán cuidadosamente se debe construir y mantener la confianza. La señorita Marple continuó sus observaciones de la naturaleza humana con quizás mayor sabiduría sobre su capacidad para el mal y su potencial para la redención. El misterio de quién quería matarla había sido resuelto, pero el misterio más grande de la naturaleza humana seguía siendo tan complejo y fascinante como siempre. La señorita Marple se acomodó en su sillón favorito junto a la ventana y se preparó para continuar su estudio de toda la vida sobre la infinita variedad y la sorprendente resiliencia del corazón humano. Al final,
Había escuchado su propia muerte planeada y tramada, pero también había escuchado la voz de la conciencia hablar más fuerte cuando llegó el momento de la elección final. Ambos sonidos permanecerían con ella, como recordatorios de cuán delgada puede ser la línea entre el bien y el mal, y cuán importante era escuchar atentamente, tanto la oscuridad como la luz que residían en cada alma humana. El fin,